¿Y por qué somos violentos los seres humanos? Y a la conclusión a la que he llegado después de analizarlo por mucho tiempo es que la violencia viene del miedo. Yo creo que es imposible que un ser humano sea violento si no tiene miedo primero. Y las estrategias que nosotros vemos que se utilizan para acabar con la violencia, todos hacen exactamente lo contrario, porque reprimen el instinto hacia la violencia de la gente que tiene miedo, y la única forma en que lo pueden hacer es con ejército, con policía, con retenes en todas partes, con leyes, legislación y este tipo de cosas, y son puras herramientas que generan más miedo. Y bueno, el ejemplo que me gusta mucho usar es el ejemplo de la religión. Venía hablando con Gilberto en la mañana que cuando llegaron los españoles a México, los aztecas secuestraban a los jóvenes de las comunidades y los acostaban en un altar en el centro de la Ciudad de México, donde hoy está el Palacio Nacional, ¿no? Y les abrían el corazón, les sacaban el corazón, se lo sacrificaban a sus dioses para que lloviera y hiciera este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que si hoy viniera alguien a proponernos que para que se acabe la violencia y para que llueva, para que haya paz en la tierra, necesitamos empezar a llevarnos a los jóvenes y cortarles aquí, sacarles el corazón, pues esto hoy nadie lo aceptaría, porque nos da horror este asunto. Y la violencia, cuando no tiene el poder de inspirar miedo en la gente, lo único que logra es asco y repulsión. Y bueno, si hoy viniera una persona, si se unieran todas las religiones de México y se pusieran de acuerdo, que ya ellos están de acuerdo en la religión oficial, y van a mandar gente con postes, con mecates, con leña y cerillos, para atender a toda la gente que no está de acuerdo con ellos de esa manera, pues hoy en día el único lugar correcto para esas personas sería un manicomio o sería la cárcel. Esas personas no lo lograrían. Si no hubiéramos logrado la separación de la iglesia y el Estado y establecer ese respeto al ser humano, al individuo, de poder expresarse libremente y de poder pensar libremente, no tuviéramos este proyector para estar viendo esto aquí, ni tuviéramos aviones, ni tuviéramos celulares, y hasta cierto punto lo entendemos en el mundo espiritual, que el ser humano necesita ese respeto, que se le respete su libertad de conciencia, para que, y aun por más equivocados que unos estemos, vamos a estar todos mejor si a todos se les respeta ese espacio para poder expresarse y poder pensar libremente. Pasamos a la otra. O sea, ¿cómo sería si ellos contratan ejércitos, construyen cortes y contratan jueces y tribunales y cárceles para que el ser humano acepte su sistema religioso, su sistema educativo a través de herramientas coercitivas y punitivas? Hoy en día es muy difícil que nosotros aceptemos eso, y muchísimas personas casi preferirían morir que aceptar esa forma de vivir y hacer las cosas. Pasamos a la que sigue. O sea, ¿y qué tal si lo abren a las votaciones estas personas para ver cuántas personas tachan un papelito y lo ponen en una cajita, y el que tenga más, o sea, si logran más personas que tachen este papelito y lo pongan en una urna, pues entonces ya es correcto que maten a la gente con la que no estén de acuerdo con ellos? O sea, imagínense un azteca que diga, pues nosotros ya logramos más tachitas y ahora vamos a empezar a sacrificar a los seres humanos, ¿no? Pues que hoy en día nos causaría esta forma de proceder horror. Y hoy quiero hablar de principios, y quiero hablar de principios éticos, porque ahorita vamos a explorar un poco cómo es que nos contradecimos de una forma que es absolutamente aberrante. Ahora vamos a ver un poco de cómo es nuestro sistema político y la forma en que hacemos las cosas, ¿no? Pasamos a la que sigue. Así es la política. Primero las internas. Y luego las elecciones. Y ya sentados en la silla,
Ya sabemos lo que se va a hacer. Es básicamente lo que nosotros hemos visto, ¿no? Vamos a la que sigue. Es una locura en realidad, o sea, es una locura lo que hacemos hoy en día. Yo espero que nuestros bisnietos, o sea, vean películas de nuestros tiempos y digan, oiga, de veras, entonces mi bisabuelo, deja ver si entiendo esto, mi bisabuelo le daba el 60% del fruto de su esfuerzo honesto a una organización encargada de su seguridad y su prosperidad, donde nunca prosperó y vivía con el 98% de impunidad, y el encargado era una persona que no ha leído 3 libros en su vida y le daba su dinero. Y eran 120 millones de mexicanos. O sea, quiero entender cómo es que le hacían. O sea, lo que nosotros vivimos hoy en día, en el futuro va a ser visto como nosotros vemos lo que hacían los aztecas, realmente. Vamos a la que sigue. Bueno, tenemos atrás. Tenemos, bueno, era para atrás. Bueno, tenemos una organización de tribunales, o sea, dicen que tenemos poderes separados, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Todas estas personas, como dice Gilberto, cada semana llegan por su cheque y en realidad es ridículo y absurdo que digamos que los poderes están separados porque todos cobran de la misma fuente. Y esa es una pregunta que nosotros hemos hecho en todas las reuniones a donde hemos ido, en casi todos los estados del país. Y es una pregunta absolutamente demoledora. La pregunta es esta. ¿Tú como mexicano le darías a tus servidores públicos, a las instituciones, el fruto de tu esfuerzo voluntariamente por lo que recibes a cambio? No hemos encontrado un mexicano que nos diga que sí, ni uno. Y en realidad, si aquí habrá alguien, los que levante la mano, si hay alguien que está de acuerdo en pagar 6 meses del año por el 98% de impunidad. O sea, ¿cómo es que nosotros inventamos este sistema donde consigues que unos ciudadanos tachen un papelito y lo pongan en una cajita y quien tenga la mayoría de estas tachitas en papelitos, ahora puede decidir qué hacer con todos los recursos del país? Te puede decidir a ti. El presidente ganó las elecciones con 18 millones de votos y hay más mexicanos en Estados Unidos que los votos que recibió el presidente que hoy tenemos en México. Somos 120 millones de mexicanos y yo jamás tuve voz ni voto en que se escogiera este sistema. Nunca he votado ni votaría jamás por este sistema. Es ser cómplice de imponer las cosas a la fuerza en el prójimo. Yo creo últimamente que los partidos políticos y el sistema político es una conspiración permanente para joder al prójimo. Y no vamos a avanzar hacia la paz y a la civilización si seguimos aceptando esa forma de coexistir los unos con los otros. Es extremadamente violento. Todo el sistema está diseñado para generar suficiente temor en la población que la gente, pues voluntariamente, bueno, coercidamente, coopere y colabore con esta forma de hacer las cosas. Donde quiera que lo toques, o sea, a mí no estoy de acuerdo que me digan quién puede generar la electricidad para que yo la compre, ni el precio que por capricho le ponen a este servicio, ni que tengan el poder ellos de decidir cuáles pagan cuánto y cómo, y quién puede sacar el petróleo y este tipo de cosas. Oye, pues yo voy y compro un café en un Oxxo, un refresco, y le doy mis 10 pesos o 20 pesos a la persona que me la está vendiendo. Pues esa persona quiere más mis 20 pesos de lo que ellos quieren su café, y yo quiero más su café que de lo que quiero mis 20 pesos. Y los dos estamos de acuerdo y avanzamos hacia una civilización con esta forma de interactuar y tratarnos los unos con los otros. Pero estas gentes que consiguen estas tachitas ahora piensan que tienen autoridad o poder o estas cosas que nos hemos inventado para venir con nosotros y decirnos: yo quiero lo que tú tienes porque me tacharon las boletas y ahora tengo la sangre azul, o como le quieras inventar. Yo sé gastarme el fruto de tu esfuerzo mejor que tú. Y si no me das lo que yo quiero, lo que nosotros ya estuvimos de acuerdo que nos des,
pues entonces yo te voy a dar lo que no quieres. Y esta es la forma en que nosotros hemos aceptado interactuar y coexistir los unos con los otros. En México se controla de esa manera la medicina, en la construcción de los caminos, cuánto se cobra por todos estos servicios, la electricidad, todas las cosas más básicas para que nosotros podamos tener las cosas que necesitamos y poder tener una vida, están totalmente controladas por principios de aterrorizarnos los unos con los otros a través de la legislación. Últimamente los legisladores se unen en un grupo como este, se ponen de acuerdo en una ley, ellos dicen que es una ley, y eso significa que la opinión de ellos ahora puede ser respaldada por la fuerza directa del ejército o la policía para imponérselo al ciudadano que está totalmente indefenso en contra de esta máquina a la fuerza, y se lo tiene que tragar. Estoy hablando de principios porque yo he visto que en nuestro país ya han sido asesinados a más de 150,000 mexicanos. Yo no puedo permitir que se le herede estas ideas como ideas aceptables a mis hijos. He visto cómo es que mandas al ejército a una ciudad para que acabe con la violencia, y es casi tan loco como decirle a un psicópata: ahí te va una motosierra y un hacha, necesitamos que vayas a hacer cardiología. Así de locos estamos, verdaderamente. Vamos a la que sigue. Para atrás. Pues sí, la impunidad. Ahí está un retén del ejército en Sonora. Más de 600 camiones ahí esperando ser revisados por 6 soldados que están buscando drogas y armas. Nos paramos cuando fuimos a Hermosillo con uno de los camioneros y le pregunté al trailero: oiga, ¿usted es narcotraficante? Y me dice: pues no. Y le digo: ¿y usted contrabandea armas? No, tampoco. Y me dice, nos dijo que traía papel sanitario en su camión. Y le dije: pues qué interesante. ¿Y usted cree que los que contrabandean armas y los que llevan drogas se vinieron a esperar por 8 horas en esa fila para pasar por el equipo de rayos X para que estas personas nos estén salvando a todos? Este es el nivel de inteligencia que nosotros tenemos operando en el país, verdaderamente. O sea, y no se toma en cuenta o sea, cómo es que está encareciendo todo lo que consumimos, nos está partiendo el queso. Un legislador es la última persona que yo quiero que decida qué es lo que puedo ver en la televisión. Yo no puedo prender la televisión, porque de lo que de ahí sale, pues es pura basura. Es basura lo que vemos en la televisión. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos decidido que estas personas que se ponen de acuerdo ahora nos pueden imponer las cosas a la fuerza. Exactamente lo mismo hicieron en la Santa Inquisición. Galileo está viendo que la Tierra le da la vuelta al Sol y le están diciendo: no, mira, tú estás contradiciendo a Dios, y aunque lo veas, estás contradiciendo a Dios y tienes que aceptar que la Tierra es plana, porque si no, pues te vamos a quemar vivo, porque estás contradiciendo a Dios. Hubo suficientes personas que les dijeron: mira, yo no estoy diciendo que están ustedes equivocados. Lo único que estoy diciendo es que prefiero morir antes de aceptar que me impongan las cosas a la fuerza. Antes de aceptar ser tu esclavo. Nunca ha existido un esclavo en la historia del mundo que se negó a obedecer. Nos pueden quitar la vida, y tal vez eso suceda, pero no nos pueden quitar la decisión de obedecer y de actuar si nosotros no se los damos. Tenemos que cultivar ese tipo de carácter dentro de nosotros, y yo creo que verdaderamente la lucha que enfrentamos es una lucha interna. Somos 120 millones de mexicanos. Si el 1% de los mexicanos se negara a seguir participando en esto, se colapsa todo el sistema. El miedo es lo que nos impide hacerlo, y claro, implica gran peligro que te importe. Que te importe lo que está sucediendo implica que te puedan matar. A mi hermano le importó, y están sus 5 hijos huérfanos, y el de su cuñado también, porque él no aceptaba que nos secuestraran a un hermano y que nosotros tuviéramos que pagar por la vida. En el momento que estás dispuesto a pagar por un secuestro, pues quieras o no, nos convertimos en secuestradores. ¿Por qué? Pues porque queremos pasarle la factura de nuestro dolor a comprar más armas y contratar más gente para que le hagan eso a nuestro prójimo. Y de todas formas no hay ni una garantía de que
nuestros seres queridos vivan. Y nosotros todos le queremos echar la culpa a nuestro gobierno de todo lo que ha sucedido. Pero en la realidad este sistema sería imposible si no es que cooperáramos todos para que así fueran las cosas. Y tenemos que decir, oye, pues si la señora que asesinaron en Zacatecas, yo soy de Morelos, tenemos que empezar a ver cómo es que nosotros somos desde Morelos responsables por la señora desaparecida en Zacatecas. Porque de cierta forma todos estamos conectados. Esto es una cosa que a mí me costó mucho dolor y bueno, pues bastante sacrificio. Tengo muchos hijos, pero como les dije, yo no puedo heredarle estas ideas y este país a mis hijos y que ellos digan, pues tú dónde chingados estabas, ¿qué hiciste? No lo puedo hacer. Por eso vengo aquí, que estamos buscando otras personas que estén dispuestas a decir, sabes que esto no puede ser, no puede ser, y yo voy a ser el responsable de que las cosas no sean así. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Vamos a la otra. La impunidad, ¿no? 98% de impunidad. Y estas personas nos quieren inculcar en nuestras escuelas gratuitas y laicas que es nuestra obligación pagar por estos resultados. No vamos a tener un país en paz y no vamos a poder dejar de tenernos miedo los unos a los otros mientras sigamos aceptando que las personas nos vendan sus ideas, pero no los resultados. O sea, que nos vendan promesas, pero viendo los resultados, no hay persona con más de una neurona en la cabeza que jamás les daría un solo centavo. Pues, necesitarías tener un hueco en el cráneo del tamaño de las barrancas del cobre para pagar por el 98% de impunidad. Esa es la realidad. Vamos a la que sigue. Es otra de las cosas más corruptas que ocurren en nuestra sociedad. Se funda el Banco de México en 1925. El sueldo promedio del mexicano es de 2 pesos al día. Para el tiempo que llega, 1991, el secretario de Hacienda dijo, no, pues es que nomás hay que quitarle 3 ceros a la moneda para medio disimular lo que hemos hecho con esta imprenta, ¿no? Y bueno, en Chihuahua en el 91 a la gente ya les estaban pagando 30,000 pesos diarios. Hoy en día ronda entre los 100 y los 200,000 de los viejos pesos. Nuevos pesos como 100 o 200 pesos promedio. Si nuestros bisabuelos hubieran trabajado por 40 años, nos hubieran heredado todo el dinero que le pagaron por 40 años de su trabajo. Haz la cuenta, por 40 años de su trabajo, y nos hubiera dado todos esos 40 años en los billetes que emitió el Banco de México y que le dio como medio para intercambiar sus bienes y servicios, hoy en día no nos alcanza para ir a comer en un restaurante. 40 años de su trabajo. Y esta es una máquina que no inventaron ellos, no inventaron la imprenta, pero pues ellos han sido los más diestros en usarlo, y nos dicen que nomás ellos pueden emitir moneda. Nomás ellos. ¿Por qué? Pues porque si le permiten a otras personas ofrecer ese servicio, van a cometer fraudes. Este es un instrumento de fraude para robarle los ahorros a los mexicanos desde que se fundó. Y tenemos que empezar a ser conscientes. Claro que nunca nos van a enseñar eso en la escuela. En la universidad, yo no he ido a la universidad, pero me imagino que esto no se lo enseñan en ninguna clase. ¿Por qué? Pues porque el sistema depende de este tipo de fraudes y este tipo de violencia. Y bueno, quien esté ahí o quien no esté ahí en esas posiciones, yo creo que es mucho menos importante que nosotros estar conscientes cómo es que nosotros estamos jodiendo al futuro, cómo es que nos deshumanizamos totalmente cuando aceptamos la violencia como una forma aceptable de vivir en sociedad y de interactuar los unos con los otros. Yo vivo con la esperanza de que mis nietos, cuando vean a una persona pararse ante los demás y decir, mira, yo creo que sé gastarme el fruto del esfuerzo de ustedes mejor que ustedes, y creo que sé cómo producir empleos y construir calles y hacer todo lo que ustedes necesitan mejor que ustedes, y yo lo que quiero es que ustedes me den el poder para imponérselo a fuerzas, que nuestros hijos y nuestros nietos los vean como personas aptas para un manicomio. El único lugar correcto para ellos sea la cárcel o un manicomio. Que el sistema que hoy nos rige a nosotros no sea aceptable absolutamente por nadie.
Y creo que hasta el grado que nosotros dejemos de utilizar la violencia y la amenaza y la legislación, ¿no? Pues Hitler llegó al poder porque la gente votó por él, no porque tengan una mayoría, no porque, o sea, no hay nada sagrado en una mayoría. Una mayoría puede robar y matar igual que una sola persona. Necesitamos enfocarnos en la ética y necesitamos enfocarnos en los principios para empezar a humanizarnos los unos a los otros, para poder vernos a la cara como hermanos, como vecinos, y para poder construir un futuro en el que queremos que vivan nuestros hijos. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. El país está cayendo a pedazos. Y creo que cuando está más negro es cuando a la gente ya no se le hace más fácil seguir aceptando esta forma de hacer las cosas. El llamado es, oye, pues yo no vengo aquí a ser tu líder. Yo tengo muchos hijos, tengo mucha responsabilidad, no puedo ni hacer buenas decisiones para ellos. Esa es una obra que vamos a tener que asumir todos. Y ese es el llamado. Vengo a pedirles a todos, vamos por favor a aceptar una forma más compasiva y voluntaria de construir un futuro en el que, oye, pues no sea una vergüenza ser un mexicano. Y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. A ver, la señorita y luego está un joven allá. Yo primero les agradezco mucho. Creo que México, en México hace falta personas como ustedes y seguramente, qué mal que somos tan poquitos los que estamos aquí. Hemos aprendido, hemos disipado dudas, muchas. Hemos encontrado una nueva manera de poder enfocar las impresiones de hacer algo. Y me gustaría un poquito hablarles de Morelos. Ustedes son del norte. Aquí Morelos desde siempre fue una región muy rica, muy abundante. Algunas crónicas lo señalan como el Tamuancha, que era como el lugar privilegiado de los dioses, que los dioses forjaron. Otros dicen que es la Huasteca, pero bueno, se habla del Tamuancha. Morelos desde siempre, por su gran abundancia, por su riqueza, ha sido como muy atractivo para los que quieren un botín. Los aztecas no lo tomaron como botín, pero sí lo hicieron tributario. El pueblo aquí eran los tlahuicas. Los tlahuicas se dedicaban a la minería, sacaban el cinabrio, que es un metal rojo. Los tlahuicas, junto con los chinos y los egipcios, pueden presumir de ser las tres primeras culturas que hacen papel. Aquí surge el papel amate. Los tlahuicas tenían tributos muy pesados para los aztecas entre el papel amate, donde se hicieron los códices, y el algodón sobre todo, y bueno, es rico también en plantas medicinales. Está Huastepec, que era donde Moctezuma tenía su reino. Cuando llegan los españoles, se establece aquí Cortés y empieza a construir haciendas, sobre todo de caña, porque la caña aquí se da de una manera inconcebible. En México se medía 1 metro la vara, aquí miden 3 metros. Y por eso desde esa época les empiezan a quitar sus tierras a los moreleses, que bueno, obviamente eran muy chiquitos. Morelos todavía era parte del Valle del Marquesado de Oaxaca, pero cuando vienen los franceses, se establecen estados militares, y entonces Morelos se vuelve como un territorio más chiquito, pide la soberanía en 1869 y Benito Juárez se la otorga. Entonces Morelos es Estado libre y soberano desde 1869 y lleva el nombre de José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón, junto con Zapata y Quetzalcóatl, son tres personajes muy importantes. Quetzalcóatl como el hombre Dios, que lleva la cultura de la agricultura a los pueblos mucho antes que los aztecas, es el que se va prometiendo regresar, y se supone que es educado en Xochicalco, que es un lugar muy importante, que se funda después de la destrucción de Teotihuacán. Y es lugar de Dios, ¿no? También, bueno, es el lugar de las flores. Pero creo que es una tierra muy importante. Emiliano Zapata también. Emiliano queda como guardador de los documentos que avalaban que
ellos eran los dueños de la tierra, de los virreyes, y se enfrenta a lo que nos estamos enfrentando ahorita, que las autoridades no respetan, no sirve que tengas papeles, no sirve que seas ciudadano, no sirve absolutamente nada, porque se hace lo que ellos dicen. Por eso Zapata se levanta en armas, porque está harto, que quisieron hacer las cosas por vía legal y nunca se pudo, por eso se levantan en armas. Y Morelos, no es de aquí, nace en Morelia, pero aquí se lleva a cabo el sitio de Cuautla, porque en ese tiempo todos los morelenses, los pocos que había, sobre todo los esclavos, porque los tenían como esclavos, las haciendas siempre los han tenido como esclavos, ¿no? Tanto en independencia como en la revolución. El indígena es más fácil que se muera, ¿no? Y dejarlas a otro esclavizado que ayudarlo a que esté bien para que siga trabajando. Entonces Morelos pelea en Cuautla, que es una de las páginas más heroicas y de oro que tiene la historia de México. Morelos, aunque es chiquito, es grande. Es grande en historia, es grande en gastronomía, es grande en danzas, es grande en todo, ¿no? Y desgraciadamente muy pocos morelenses lo saben. Yo no soy morelense, yo vivo aquí desde hace 15 años. Pero Morelos, y esto me gusta mucho y se los quiero decir porque es algo que se conoce poco de José María Morelos, el siervo de la nación. Él, en sus sentimientos de la nación, que es lo que inspira nuestra Constitución, dice: la felicidad de un pueblo consiste en el derecho de igualdad, seguridad, libertad y propiedad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. ¿Sí? Y permítanme repetirlo a todos ustedes. La felicidad de un pueblo consiste en los derechos de igualdad, seguridad, libertad y propiedad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. ¿Sí? Esto es un principio que debería estar con letras de oro en la legislatura. Y siempre que tengo oportunidad lo digo, ¿no? Porque ni siquiera los que nos gobiernan lo saben. No tienen cultura, no saben nada. Son insectos, son personas horribles. Ni siquiera se pueden catalogar como seres humanos. Entonces, yo les agradezco su presencia. Si me permiten, les voy a dar mi tarjeta. Cuentan con una filial aquí de Morelos. Y muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Estela Barona. Estela, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Estela. Y claro que vamos a quedar vinculados ahorita. Sí. Tomamos nota. Estela, me gustaría decirle nomás que en los sentimientos de la nación, Morelos dijo algo que para mí es muy profundo, ¿no? Dijo: queremos que lo nuestro ya sea nuestro. En México nunca hemos logrado que lo que nosotros obtenemos intercambiando voluntariamente con nuestro prójimo sea nuestro, porque hay una conspiración permanente de unos huevones y de unos parásitos para ver cómo se van a joder al prójimo. Las organizaciones políticas, básicamente, eso es lo que nosotros hemos aceptado, que se acepte el chantaje y la intimidación para obtener el fruto del esfuerzo ajeno. Y como dice Juárez también, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y creo que tú lo dijiste en palabras muy cortas, precisamente, el derecho a la propiedad, que se respete de lo que uno se hace de una forma honrada y una forma honesta, que se respete la libertad de conciencia. Yo creo que es lo básico, pero creo que estos principios tienen que vivir adentro de nosotros. Lo que nosotros estamos proponiendo es una lucha interna. Si afuera todo está hecho un desastre, es porque nosotros no hemos asumido nuestra responsabilidad, no como mexicanos, pero como seres humanos, para que así sea. Y te agradezco mucho que nos hables sobre estas cosas, porque tenemos muchos ejemplos de hombres que dieron la vida, que nos han puesto ejemplos de un legado heroico a seguir, y creo que tenemos en algún momento que asumir esa responsabilidad si no queremos heredarle la esclavitud a nuestros hijos y no queremos seguir siendo esclavos nosotros. Sí, fíjate que gran parte del problema del estado de Morelos es que después de la revolución quedó casi devastado. En la revolución lo mandaron deshacer, lo quemaron, mataron a la gente, porque no había ejército.
venían y mataban a todos